Hermano, muy buenos días. Saludos a todos ustedes en este día del Señor, de julio, ah, 14 del 2019. Vamos a empezar entonces nuestra reunión hoy y vamos a orar al Señor. Vamos a hacer una oración al Señor. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso, que este día sea de bendición. Estudia y enséñanos a poder entender tu palabra de acuerdo en las Sagradas Escrituras, y que el Espíritu Santo nos ilumine la mente para entender. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos entonces a leer un salmo. Vamos a leer Salmo 42. Si tiene su Biblia, puede abrir en el Salmo 42. Ok, muy bien. Salmo 42 dice así. Voy a leer la versión de las Américas. Dice: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra de Jordán y desde las cumbres de Hermón, desde el monte Misar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida, a Dios mi roca. Diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Es un hermoso salmo. Es un salmo de esperanza en momentos de angustia. Es un salmo de mucho confort y ánimo en el momento de ansiedad, tal vez de depresión. Cuando usted se siente así, lea ese salmo, Salmo 42. Bien, vamos a abrir la Biblia entonces en Romanos capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 19 hasta el 23. Romanos 6, del 19 al 23. Ese va a ser el texto de estudio hoy en esta mañana. Romanos 6, del 19 al 23. Tengo también conmigo la versión de la Biblia de la traducción del idioma siríaco. Se llama Peshita. No sé si lo pueden ver. Uh, dice ahí.
Peshita en español. ¿Qué significa Peshita? Peshita es una palabra siríaca que significa camino recto. Significa camino recto, camino derecho, senda derecha. Eso significa que el Evangelio es la senda derecha, el Evangelio es el camino correcto para andar. Eso se llama Peshita, la versión Peshita. Y lo tengo ya de años, he estado leyéndolo. Y hay algunas formas, digamos, como ellos traducen ciertos pasajes, que más adelante tal vez podríamos comparar con las versiones que tenemos generalmente como la Reina Valera, la más conocida entre hispanos, y la versión de las Américas. Como dije, hay más de 20 versiones en español. Les aconsejo, siempre aconsejo, lean más de una versión. Lean más de versiones, que no se queden siempre con la Reina Valera, porque son versiones. No confunda la versión con el manuscrito. Las versiones no son inspiradas, son traducciones del griego y hebreo al español. Por eso que hay palabras y de acuerdo al manuscrito que usan. Unos usan un manuscrito diferente a otro. En este caso, esta Biblia no usa ningún manuscrito que la Reina Valera o la de las Américas usa manuscritos arameos, usa manuscritos hebreos, no manuscritos griegos. Por eso que va a haber pasajes donde uno va a decir, ¿y por qué dice esto diferente? Por los manuscritos que usa, por los manuscritos. Bien, vamos entonces a leer Romanos capítulo 6, del 19 al 23. Voy a leer la versión de las Américas. Dice así: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de nuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia. ¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de estas cosas es muerte, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Interesante, porque aquí la versión que tengo de la Peshita dice, versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna por medio de nuestro Señor Jesucristo. Prácticamente es lo mismo, la traducción es la misma. ¿Ok? Así que voy a estar comparando nuestra lectura de hoy con la versión que tengo aquí de la Peshita, versión siríaca, y la versión Reina Valera, y también la versión de las Américas. ¿Ok? Bueno, ¿de qué está hablando ahora? Hemos visto la semana pasada que en versículo 15 al 18, Pablo entonces está respondiendo a aquellos que creen que porque estamos en la gracia y porque la gracia sobreabunda cuando hay pecado, entonces tenemos que vivir en pecado. Claro, la idea que ellos razonan es así. Si para que exista la gracia tiene que haber pecado, bueno, entonces pequemos para que exista más gracia, ¿no? Suena lógico aparentemente, pero es realmente lógico. Una de las cosas muy importantes cuando se estudia lógica, es que existen para que una declaración sea lógica y correcta, los silogismos tienen que concordar. Por ejemplo,
Lo básico cuando se estudia lógica es esto. Si A es C y B es C, entonces A es igual a C. ¿Me entiende? Vuelvo a repetir. Si A es igual a C y B es igual a C, entonces A es igual a B, porque ambos tienen en común que son igual a C. Bueno, eso suena correcto, pero no necesariamente es verdadero. Y los voy a demostrar por qué. Primer silogismo. Ah, todos los animales vuelan. Segundo silogismo. Entonces es la segunda premisa. ah, los elefantes son animales. Conclusión, los elefantes vuelan. ¿Me entendió? Primera premisa, todos los animales vuelan. Segunda premisa, los elefantes son animales. Bueno, conclusión, los elefantes vuelan. Ahora, el silogismo está correcto, porque sigue todas las reglas de la lógica. Pero sabemos nosotros que los elefantes no vuelan. Entonces, el hecho de que algo suene lógico no implica que sea verdad. No implica inclusive que refleje la realidad. ¿Por qué? Porque aunque los elefantes son animales, bueno, no todos los elefantes, no todos los animales vuelan, por lo tanto, el elefante no vuela. Entonces, cuando usted escuche algo que parece lógico, como por ejemplo el caso de, bueno, si para que exista la gracia tiene que haber pecado, entonces pequemos para que haya la gracia, como se hablaba en el tiempo de Pablo. No implica que sea verdad. ¿Por qué? Porque Pablo mismo responde que los que estamos en Cristo ya no somos esclavos del pecado. Entonces, es imposible decir que el cristiano que está en Cristo tenga que pecar para que exista la gracia. O sea, el pecado no genera la gracia. Esa es la falacia. O sea, cada silogismo, cada cosa que suena lógico, no necesariamente es verdad, como en el caso de los elefantes. Recuerde eso. Entonces, la gente decía, bueno, si para que exista la gracia tiene que haber pecado, entonces pequemos para que haya gracia. No es correcto, porque Dios es un Dios santo. Porque el pecado trae muerte, como vamos a ver, como Pablo dice. Pablo está argumentando en contra de eso. Porque estamos muertos al pecado para estar vivos en Cristo. Muertos al pecado para estar vivos en Cristo. No podemos nosotros seguir en pecado para que haya gracia. Claro, la gracia debe existir, pero la gracia va a existir para aquellos que el Padre quiere que sean salvos, no para el resto. Entonces son cosas muy importantes que tenemos que tener en cuenta. Entonces Pablo responde en el versículo 12 en adelante, versículo 15, perdón. Por eso dice, ¿qué haremos? ¿Seguiremos pecando porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? No, de ninguna manera. Dice, ¿acaso no saben que los que disponen para obedecer a alguien en esclavitud son esclavos del que obedece? Claro, si uno, Pablo dice, hablando del tema de la esclavitud. Ahora, si se dan cuenta, yo quiero que esto escuchen bien, que tengan su Biblia a la mano. Quiero que ustedes tengan su Biblia, porque esto es muy importante, hermano. ¿Por qué Pablo habla mucho de esclavitud? Sabemos que la esclavitud viene a ser generalmente relacionado en la vida real a personas que están ya sea encadenadas o no. Ahora, recuerde, un esclavo no necesariamente es un siervo. En el español ponen siervo, pero es más que un siervo. Un siervo viene a ser un empleado.
Entonces, en muchas partes de Latinoamérica hay gente de los pueblos, ¿no? Que trabajan en las casas, limpiando, cocinando, y al dueño de la casa le tiene que pagar. Le dice, te pago si tú me limpias toda la casa, te pago si tú cocinas, te pago si inclusive cuidas a mis hijos, alimentas a mis hijos. O sea, toda una labor de un empleado, no necesariamente esclavo, porque no es esa categoría, pero trabaja para alguien. Eso sería un siervo. Él es mi siervo. Él, es más, inclusive hay muchos lugares todavía en Latinoamérica donde hay gente que trabaja y le sirve. Cocíname, tráeme la comida, traía. Eso sucede todavía. Gente que necesita dinero trabaja para otros. El esclavo es diferente. El esclavo ha rendido todos sus derechos como persona a su amo. Mire, ha rendido. No tiene derechos. Un esclavo no tiene derechos. Tiene deberes, bastante, pero no tiene derechos. Es más, la voluntad del esclavo no cuenta para nada, porque no puede hacer tampoco lo que él quiere. Por eso es esclavo. Aunque el esclavo diga, no me gusta esta comida, no me gusta eso, bueno, de nada sirve que se queje, porque no tiene poder para cambiar. Es esclavo. Solamente él sirve a la voluntad y los caprichos de su amo. Nada más. Nada más. No tiene que dar una opinión. Al amo no le importa lo que siente ni su opinión. Por eso es esclavo. Entonces, ¿por qué Pablo usa eso? Porque Pablo está escribiendo su carta en el contexto del Imperio Romano, y en el Imperio Romano había millones de esclavos, de todo tipo de esclavos. Cuando invadían un pueblo, agarraban esclavos. Uh, Personas de cierto nivel de dignidad o de la sociedad eran esclavos. Los niños que nacían en hogares de esclavos eran esclavos. O sea, era algo humillante. Se imagina un niño crecer y decir, bueno, hijo, tú no eres libre, tú eres esclavo porque yo soy esclavo y si te casas, tus hijos van a ser esclavos. O sea, es una por generaciones, hermano. Al menos que alguien compre su libertad. Escuche bien, y aquí está lo que Pablo dice. Alguien venga y diga, ¿sabe qué? Este esclavo me gusta. ¿Cuánto da por este esclavo? Bueno, son este esclavo 1 millón de pesos. 1 millón, ¿sí? Y es libre. Ok, 1 millón. Muy bien, esclavo, eres libre. Y el esclavo contento. Gracias, Señor. Pero recuerda, eres libre de este esclavo, de este amo. Ahora vas a ser mi esclavo. O sea, le compraba de otro amo para que sea su esclavo. Uh, y esta es la figura que Pablo dice. Ahora, en el Imperio Romano, claro, había eso, pero también había el hecho de que cuando compraban la libertad de un esclavo, el esclavo era libre, ya común y corriente como cualquier ciudadano libre, ya no tenía ningún amo. Pero la figura que usa Pablo es una figura real que sucedió en el Imperio Romano y en países musulmanes todavía hay esclavos. En África todavía hay esclavos. Y el esclavo no tiene voluntad, él simplemente obedece a su amo, hace lo que su amo quiere que haga. Nada más. Si el amo le dice que haga algo, él no va a decir, bueno, amo, yo pienso, no importa. Yo opino, no, tampoco vale su opinión ni pensar. Simplemente, calladito la boca, haga lo que le dicen, le guste o no le guste. Punto. No hay discusión, nada más. Ese es un esclavo. Ahora, dentro del Imperio Romano, si un esclavo era superior a otros, bueno, no superior, pero diríamos que era un buen esclavo, o sea, súper obediente, no era rebelde, no trataba de escaparse. Bueno, ese esclavo era el preferido de los amos, porque ¿qué amo no va a querer un esclavo obediente? Entonces, si venía otro amo, le decía, hey, me gusta tu esclavo, ok, te lo doy a 10 millones. 10 millones. Ok, está bien, 10 millones.
Y el esclavo viene contento, le dice, muy bien, mira, ahora él ya no es tu amo, yo soy tu amo porque yo te compré, tú me vas a servir a mí ahora. Y muchas veces cuando era así, el amo que compraba era mejor amo que el otro y vivían en mejores situaciones. Era esclavo, pero vivía mucho mejor. Entonces, por eso muchos esclavos decían, ojalá me compre un diferente amo. Fíjese, no esa mentalidad, porque ellos ya de por vida eran esclavos. Entonces, los esclavos podían pasar de amo a amo, compra de dinero, pero no cambiaba su condición de esclavo. Y era obedecer. No tenía voz ni voto, no tenía opinión, nada. No importaba lo que pensara, simplemente era esclavo. Y eso fue la parte que hacía grande a los imperios, al imperio romano, el imperio más grande. Yo creo que si usted quiere entender la civilización occidental, y esto es verdad, estudie el imperio romano, porque el que no entiende lo que es el imperio romano no puede entender la civilización occidental, eso es verdad. Pablo escribe en ese contexto, él vio esclavos. Muchos de los cristianos del tiempo de Pablo eran esclavos. Esta es la carta a Filemón. Pablo nunca organizó un evento o una huelga para que los cristianos no sean esclavos. Libro de Efesios, en otros libros vemos que Pablo dice, eres esclavo, haz como te llamó el Señor, obedece a tu amo, como sirviendo al Señor. Fíjese. Y habían amos que eran cristianos y tenían esclavos que eran cristianos. Bien interesante, ¿no? No había el progresismo que es marxismo hoy en día, porque si no hubiera dicho, hey, amo cristiano, ¿cómo se te ocurre tener un esclavo cristiano? Los dos son iguales. Amo cristiano, eres un explotador y tú, esclavo cristiano, eres un proletariado abusado. Los dos tienen que estar iguales. Pero Pablo no tenía ese pensamiento, esa es una invención luego. Lo que Pablo decía es, amos tratar bien a sus esclavos. Esclavos, obedecer a vuestros amos como al Señor. Interesante. O sea, alguien podría decir, bueno, Pablo entonces estaba perpetuando el sistema de esclavitud. Aparentemente sí, pero recuerde la lógica que puse al principio. No toda lógica es correcta. ¿Ok? No toda lógica significa la realidad. El hecho de que Pablo decía eso no decía que yo estoy de acuerdo con la esclavitud. Ahora, es cierto que en el mundo antiguo la esclavitud era parte del sistema de vida económica y política. Era imposible un reino sin esclavos. Era imposible. Siempre tenía que haber esclavos. Inclusive el pueblo hebreo había esclavos. Abraham tenía esclavos. Pero la promesa de Abraham, que Dios le dio a Abraham, era también para sus esclavos. Porque dice para ti, tu descendencia y todos los de tu casa. Y Abraham, Isaac, Jacob, todos los patriarcas tenían cantidad de esclavos. Cantidad de esclavos. Entonces, pero ellos también, por estar en la casa de ellos, la promesa es para ti, para los de tu casa, ellos también eran seguidores de Cristo. Alguien dice, un momento, ¿dijo Cristo en el Antiguo Testamento? Sí, sí, porque Pedro dice, no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Entonces, eso se aplica no en el tiempo de Pedro, eso se aplica durante todas las escrituras. El único nombre por el cual, desde Génesis hasta el fin del mundo, el único nombre en cual los hombres sean salvos, Cristo. Así que no se deje engañar diciendo, bueno, la salvación en Cristo empezó con el Nuevo Testamento, antes no era. Falso. No existe otro nombre. Lea las escrituras, dice, no existe otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos. Pues Cristo. No hay otro. La ley nunca salvó. Así que la promesa de Abraham fue para él, su descendencia y todos los de su casa, incluyendo los esclavos y los hijos de los esclavos. Quiere decir que el esclavo que aceptaba la fe de único Dios era circuncidado. ¿Se imaginen? Digamos que tenga 45 años el esclavo. Se le circuncidaba porque tenía la señal del pacto.
Oh, pero yo tengo 10 hijos, dice el esclavo. Bueno, 10 hijos. Bueno, los 10 circuncidados. No se les preguntaba, a ver, hijo, ¿tú quieres ser circuncidado? No, era circuncidado para que sea parte del pacto, porque dijo Dios, y el que no es circuncidado será cortado del pueblo. Es serio eso, porque no tiene la señal del pacto. ¿Qué haría usted? Usted es esclavo de Abraham, tiene 55 años, tiene 9 hijos, Abraham acepta a Dios y dice, ahora todos los de tu casa, y te dicen, a ver, usted, circuncida. Usted no puede decir, no, me da vergüenza. No, porque si se me da vergüenza, cortaba el pueblo, usted y toda su familia. Entonces usted tenía como esclavo someterse y luego todos sus hijos varones, desde el más pequeñito hasta el más grande, vénganse para acá en orden de tamaño, a ver tú primero, Juan primero, luego viene Carlos, luego, bueno, es un ejemplo. Y todos circuncidados. Tenían la señal del pacto en su cuerpo para que no sean cortados del pueblo. Es serio, eso está en Génesis, lea Génesis. Esa es la teología del pacto que sigue hasta ahora en Cristo. Y la teología del pacto nos enseña, nos ayuda a entender lo que estamos leyendo aquí en las Escrituras, ¿no? Tengo aquí la versión de la Peshita. Por el momento está de acuerdo. Hay algunas partes, pero por el momento está de acuerdo. Entonces dice el versículo 17, Romanos 6, pero gracias a Dios porque habiendo sido ustedes esclavos del pecado, otra vez dice esclavos del pecado, ahora obedecen de corazón a la forma de doctrina a la cual se ha entregado. ¿Cuál es la forma de doctrina? ¿Cuál es la forma de doctrina que se ha entregado? Recuerde que Pablo está hablando acerca de el don de la justicia de Dios. El don de la justicia. La justicia es un don es carisma. La justicia de Dios es un don para nosotros. ¿Por qué es un don? ¿Por qué es un regalo? Porque no podemos cumplir la ley. No hay nadie que diga, a ver, yo juro haber cumplido la ley. No, el que dice eso está borracho o es un mentiroso. Porque nadie puede cumplir la ley. Porque si hubiera cumplido la ley ya no es regalo, sino es mérito. Entonces nadie asegura su salvación por mérito propio. Nadie, no hay nadie que diga, hoy día me he merecido la justificación. Esa es mentira. Entonces, como es mentira, es imposible, tiene que haber otra forma de ser justificado. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, ¿cómo hago para qué? Porque Dios dice, tiene que haber castigo por esto. Yo no puedo eliminar mi castigo. Bueno, yo puedo hacerlo. ¿Quién? Tu Hijo Jesús. Yo puedo hacer para tus elegidos. Yo puedo sacrificarme como propiciación por los pecados de tu pueblo. Sacrificio vivo. Derramo mi sangre preciosa, no como la de los animales, toros y machos cabríos. Y mi sangre va a ser una vez solamente para siempre. Y así tu ira es satisfecha. Y al mismo tiempo mi sangre expía los pecados de tu pueblo. Expiación. Propiciación, expiación. Propiciación calma la ira de Dios. Expiación limpia los pecados del pueblo. Qué bonito, ¿eh? Qué hermoso. Usted tiene que entender eso cuando lea Romanos y cuando lea el libro de los Hebreos. El libro de los Hebreos, que está antes de Santiago, es hermosísimo. El libro de los Hebreos. Porque tiene que ver con propiciación y expiación. Entonces, Pablo viendo el mundo de esclavitud en Roma, millones de esclavos, hermano. Increíble, millones de esclavos, para todo tipo. Pablo observaba y decía, un momento,
un momento, acá tengo algo con que hacerles entender a los cristianos en Roma y al resto. El sistema de esclavitud. Y Pablo dice, el sistema de esclavitud, mirando cantidad de esclavos venían en cadenas, agarraban las cadenas aquí en los cuellos, cadenas largas, miles, al final sumaban millones. Pues así es el pecado, dice Pablo. El pecado nos esclaviza, vivimos en pecado antes de estar en Cristo, dice Pablo. Entonces, como estamos esclavos al pecado, no hacemos la voluntad de nosotros, porque seguimos a donde nos manda. Bueno, la cadena le seguía por acá, iba el esclavo por acá. ¿Se dan cuenta? Pablo dice, igual es el pecado. La cadena de esclavitud por el cuello le sigue y uno sigue al pecado. Entonces, Pablo compara la esclavitud al pecado con la cadena, porque así era. Le ponían cadenas, grilletes aquí de metal con otro y eran miles, hermanos. Muchos morían en el camino. Qué triste. Era algo horrible. Los que morían primero eran los más débiles, los ancianos y los niños. Cantidad, miles morían y los dejaban tirados ahí. No había derechos humanos, no había que, a ver, vamos a demandar al Estado romano por abuso de los derechos humanos, nada de eso había. Y el que se resistía, no le llevaban a corte a decir, a ver, ¿por qué te resistes? Tienes derecho a un abogado. Nada. Oh, te resistes, a puro golpe lo mataban. Ahí se acabó. Afuera. ¿No? Nadie que salían a ver los derechos humanos. No, 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 no. Esa tontería no existe. Y si hubiera existido, el ejército rumano los hubiera aniquilado en menos de un minuto. Esa gente era cruel, cruel, cruel. Ahí no había que tengo derechos civiles. Nada de esas cosas. Pero recuerde, tiene que tener en cuenta el contexto histórico también. Roma, según Juan, constituye el imperio de la bestia, personificado en Nerón. Poderío, crueldad, persecución a los cristianos. Era una de las naciones más poderosas del mundo en ese tiempo. Y se siente. Cuando usted estudia, por ejemplo, leyes, quiere ser un juez, un abogado, usted tiene que estudiar el sistema judicial romano, porque mucho de nuestro sistema judicial se basa en eso. El sistema de senadores se basa en el Imperio Romano. ¿Sabía usted eso? Muy bien. Ahora, Pablo dice, versículo 18, y una vez libertados del pecado, o sea, ya no somos libertados, inclusive la palabra libertados tiene contexto de esclavitud político. Una vez que somos libertados del pecado, o sea, nos sacan el grillete del cuello, o sea, oh, soy libre, ya puedo caminar, puedo ir a donde quiera. Recién están sometidos a la justicia, esclavos de la justicia, o sea, nos sacan el grillete, esclavos al pecado, pero nos ponen otro grillete, esclavos a la justicia. En otras palabras, el hombre nunca es libre realmente. ¿Sabía usted eso? Eso de la libertad es un mito. Y lo voy a poner en claro. Nadie ha sido libre durante la existencia del mundo. Aún los ateos que dicen que descendemos del mono, miles de años de evolución, nunca nadie ha sido libre. No somos libres. Nunca vamos a ser libres. O sea, no existe el hombre libre por antonomasia 100% en todas sus acciones. No, no, no existe, no puede existir. Es imposible. Ni aún Adán, antes que peque, era libre. ¿Por qué? Porque Dios le puso limitaciones. Podrás comer de todo, mandato, pero no de este árbol, limitación, porque si comes, castigo, vas a morir. O sea, Adán no era libre. Adán no era libre para hacer lo que quiera. Por ahí Leo dice, oh, Adán tenía el libre albedrío. Falso. Adán no tenía el libre albedrío. Adán estaba sometido a la voluntad de Dios y fracasó. Y eso antes de pecar.
El hecho de que existen leyes nos implica que no somos libres. Usted no puede ir caminar desnudo en la calle, no, le van a meter preso. ¿Sabe que no es libre? Usted no puede ir a la casa de una persona, saben que no me importa que sea tu casa, es su vecino, robar y agarrar las cosas. No, es un crimen, a la cárcel. Nadie es libre. Claro, hay que entender que una verdadera libertad, entre comillas, implica leyes. Es la verdad. Como dice el dicho, mi derecho termina cuando empieza tu derecho. O sea, no soy libre. No soy libre de hacer lo que yo quiero. No somos libres. Y eso es un concepto, principio político, hermano. ¿Sabía usted eso? Un principio político. El que quiere hacer lo que quiere rompe todas las leyes de convención social y moralidad y ética, se convierte en un tirano. Porque está arremetiendo contra derechos intrínsecos en el ser humano y contra Dios. Entonces, cuando uno estudia las escrituras, uno tiene que meditar lo que está leyendo. Por eso, la escritura no es un libro pietístico, es real. Pablo está mirando una situación real en su tiempo. El Imperio Romano, sistema de esclavitud político. La esclavitud hizo del Imperio Romano un imperio grandísimo. Hasta los soldados eran esclavos. Claro, diferente categoría. El soldado que decía en el Imperio Romano, ¿saben qué? Ya no quiero matar porque pues a mí, yo amo a mi prójimo, tengo que ayudarle. Ok, sí le vas a ayudar y un lanzazo en el corazón detrás. Y eran lanzas grandísimas, hermano. Digamos, no, esto no es una lanza, eran lanzas pues que pesaban tal vez 50 kilos, 50 kilos. Uno apenas puede levantar 20 kilos, hermano. Una lanza que de unos 2 3 metros, le atravesaba el corazón, pues ni modo, va a morir. O un sablazo en el cerebro, te cortaban la cabeza. Ahí directo, hermano. Entonces, era una sociedad cruel, difícil de vivir. Por ahí a veces uno dice, oh, me hubiera gustado vivir en la Edad Media. No, tú no sabes lo que era vivir en la Edad Media. A mí no me hubiera gustado vivir en la Edad Media. Era terrible la condición de vida. Terrible la condición de vida. Entonces, cuando somos libertados del pecado, nos convertimos en esclavos de la justicia. Entonces, recién Pablo dice en el 19, hablo en términos humanos. ¿Por qué Pablo dice hablo en términos humanos, versículo 19? Porque Pablo está usando, ok, déjeme hacer esta aclaración. Muchos dicen que cuando Pablo está hablando en términos humanos, está diciendo, bueno, a partir de ese texto ya no es inspiración de Dios, porque Pablo está hablando como persona humana. Bueno, Pablo siempre ha hablado como persona humana. Todos los escritores de la Biblia han hablado como personas humanas, porque son humanos, no son animales. Así que ese argumento no tiene sentido ni mencionarlo. Cuando Pablo está diciendo, hablo en términos humanos, es porque está hablando o está tomando elementos de la humanidad, de la sociedad que circula en los hombres. Y el sistema o la figura que Pablo está hablando en términos humanos es el sistema de esclavitud. De esclavitud, recuerde bien eso, el sistema de esclavitud. Y es importante tener en cuenta eso cuando usted estudia la Biblia. Pablo, al igual que el resto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, perdón, es en el contexto del Imperio Romano. Todo el contexto del Nuevo Testamento es el Imperio Romano, en otras palabras, ¿ok? Y lo voy a poner aquí. Todo el contexto político, social, no van a haber acentos porque mi versión es en inglés. Inglés no lleva acento. No es que yo no sé que lleva acento, sino simplemente el sistema de computadora está formateado en inglés. ¿Ok? Usted le pone el acento. Todo el contexto político, social, económico y religioso es del Imperio
romano. Ahí está. Entonces, cuando usted lee todo el Nuevo Testamento, grábeselo. Cuando usted lee todo el Nuevo Testamento, usted está entrando en el Imperio Romano. Usted está caminando las calles ahí de la Vía Apia, está caminando, mirando ahí los coliseos romanos, los soldados allá. Eso usted está entrando en el Nuevo Testamento. Y Roma era una ciudad adelantada de su tiempo, con influencia griega. Usted podía ver ahí los panteones, a los filósofos. O sea, era una ciudad increíble Roma. No había, bueno, si usted hace un viaje al tiempo, no se olvide de llevar su celular para que usted mismo comience a tomar fotos al emperador, a los soldados, a cualquier figura histórica de ese tiempo. Pero hubiera sido increíble y bonito que la ciencia hubiera avanzado para tener la idea cómo era en ese tiempo. Claro, hay películas que se asemejan, nos dan una idea de cómo fue. Una de las películas que me gusta de ese entonces, el Gladiator, o en español, El Gladiador. Uh, Me gusta esa película porque toda la escenografía es justamente el contexto social en donde el cristianismo florece. El cristianismo florece. Lo puede ver y cuando lo vea, ya mírelo desde ese punto de vista. Imagínese, Pablo viendo a los romanos. Oh, sí. Entonces, todo el sistema de esclavitud, Pablo dice, utiliza y dice, por eso hablo como humano. ¿Qué es lo que dice como humano? Dice, lo que hablo como humano es referente a la debilidad de la carne. Y bueno, aquí ya cambia la versión, voy a usar la versión de las Américas. Dice así: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Ok, aquí nos está diciendo por qué él tiene que usar elementos humanos. Dice, la razón que él habla o usa elementos humanos en su hablar es a causa de la debilidad de nuestra carne. O sea, quiere decir la naturaleza humana. La naturaleza humana. Entonces, vemos que el tema de Pablo, a partir del versículo 19, es la fragilidad de la naturaleza humana, la fragilidad, la imperfección, la limitez, imperfección, limitez, diríamos fragilidad, la incompetencia de los seres humanos. Somos tan frágiles el ser humano que podemos morir en cualquier momento. Somos frágiles, somos tan imperfectos que nuestras ideas están contaminadas por la imperfección. Somos tan limitados que para el momento que morimos no vamos a haber hecho nada de lo que hemos querido hacer. Es más, somos tan imperfectos que ni siquiera sabemos vivir cómo vivir. Y los planes que hacemos nunca se cumplen. Así somos imperfectos. Y si se cumplen, no se cumplen como queremos que se cumplan. Siempre estamos con la idea, oh, me falta algo. Oh, sí, pero no es como quiero. Oh, pero no esto es perfecto. Oh, pero falta más. Bueno, lo haré mañana. Bueno, mañana nunca viene. Oh, pero si yo tuviera esto. Oh, si tan solo tuviera esto. Oh, solamente esto. Oh, sí tengo esto, pero me falta esto. O sea, somos tan inconformes, pero tan inconformes que sí, cuando morimos, tuviéramos conciencia, diríamos, no me gusta este ataúd, está muy cerrado, está que me aprieta los hombros, quiero un ataúd donde pueda, pues, moverme, relajarme un rato. Sí, así somos de inconformes. Pero, bueno, ya. Pero la idea de Pablo es, bueno, a causa de nuestra debilidad, porque de la manera que presentamos nuestros miembros como esclavos a la impureza y la iniquidad, para la iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia. ¿Se dan cuenta otra vez la figura de la esclavitud? O sea, no es que Pablo está obsesionado con los esclavos, sino que
Para Pablo, la mejor ilustración de la vida cristiana es el sistema de esclavitud. Y lo voy a escribir aquí, hermano. ¿Ok? Usted tiene que entender eso. Yo quiero que cuando termine esto, usted vaya a su casa. Bueno, usted en su casa. Pero usted piense cuando abra la Biblia de ahora en adelante, usted diga Imperio Romano, ¿no? Imperio Romano, apogeo del Imperio Romano. Pablo escribe sistema de esclavitud político, económico, social, religioso. Habían esclavos religiosos, usted no sabe. Y los primeros eran nosotros los cristianos. Recuerde, ¿quiénes son los esclavos religiosos? Los cristianos en Cristo. Y es lo que dice aquí. Dice que cuando éramos nosotros esclavos, nuestros miembros, cuando dice el cuerpo total del hombre, emociones, mente, la mente, las emociones, nosotros, el ser humano, era esclavo de la inmundicia y la iniquidad. ¿Para qué? Para hacer justamente cosas de iniquidad. La vida antes de Cristo. Entonces Pablo toma el ejemplo, él ve cantidad de esclavos y dice, pero así es el pecado, así. Les pasa a mí, así dice. Eso, entonces Pablo agarra y comienza a escribir. Bueno, así la esclavitud. Somos esclavos al pecado, así, porque ese esclavo no, él sigue lo que somos esclavos al pecado. Pero en Cristo ya hemos muerto a la esclavitud del pecado, o sea, nos sacan el grillete, pero en Cristo ya no es esclavo. Ahí hay un esclavo que es libre, ya no es esclavo. Oh, pero es esclavo de otro, entonces somos esclavos de Cristo. ¿Se dan cuenta que no existe la libertad? Y eso es en todo aspecto, ¿ok? Todo aspecto. Y esto es verdad. Y le voy a poner un ejemplo claro. Si usted está trabajando y usted depende de ese trabajo, ¿qué pasa si usted no se presenta 5 días al trabajo? Bueno, en Estados Unidos 5 días, no, a los 2 días que no se presenta al trabajo en Estados Unidos, le corren del trabajo, le despiden del trabajo. A menos que sea una emergencia, digamos, me dio, digamos, un ataque o algo. Bueno, justifica. Pero si no solamente se presenta 2 días afuera del trabajo, ¿ya ve que no es libre? Y si dice, no, yo tengo la libertad de hacer lo que me da la gana, hazlo y vas a ver las consecuencias. Las consecuencias implican que uno no es libre para hacer lo que quiera. Lógico, claro. Las consecuencias implican que uno no es libre para hacer lo que quiera. En todo aspecto. ¿Ok? Entonces, Pablo dice, antes nuestros miembros, nuestra vida misma, estaba rendida a la esclavitud del pecado. Entonces Pablo escribe eso. No, está escribiendo. ¿Qué más dice? Pero ahora, de la misma manera como antes eran esclavos, ahora dispongamos nuestros miembros para ser esclavos de la justicia y la santidad. Ahora, no solamente éramos esclavos, o somos esclavos, sino que diferentes señores totalmente opuestos. Uno, la iniquidad y muerte. El otro, justicia y vida eterna. Entonces, ¿cómo somos esclavos de la justicia? En Jesucristo. Porque Jesús, recuerde, vuelvo a repetir, Él es nuestra propiciación y expiación. Lo voy a escribir. Porque cuando digo algo, al minuto se le olvida a usted. Yo sé que es así. La mente humana es tan frágil que si le digo mi nombre, usted se olvida cuál es mi nombre en un segundo. Propiciación y expiación. Recuerde, usted le pone el acento porque mi sistema está en inglés y no pone acento. Propiciación. Ok, disculpen, pero no puede ver estos lentes. Ok, propiciación. Expiación. Muy bien. Cristo satisface la ira del Padre
para Él mismo, y cuando muere su sangre limpia de pecado a los que creen en Él, los elegidos. Cuando uno cree en Él, es justificado. Justificación es salvación. Nadie que es justificado nos dice, oh, yo soy justificado, pero no soy salvo. No, no existe eso. Justificación implica ya eres salvo, porque Dios te justifica. Te dice, te declaro justo. Ya mi ira de Dios, ya mi ira no está sobre ti. Alguien tomó tu lugar, mi hijo. Pero Él es tan perfecto que Él también, su sangre derramada en el Calvario, te limpia de todo pecado. Él es libre en Cristo. Por eso es libertad en Cristo. No dice libre de hacer lo que uno quiere. Él es libre en Cristo. La pregunta es, ¿qué significa libre en Cristo? Ahora es esclavo de Cristo. Eso es. Voy a poner aquí, libre en Cristo. Otra vez. Implica esclavo de, vamos a ver, esclavo de Cristo. Esa es la vida cristiana, hermano. Libre en Cristo, o sea, ¿cómo vamos a poner? Digamos, esto. Cristo es esto. Todos aquí son cristianos. Pero si se da cuenta, todos los que están acá libres en Cristo no pueden hacer lo que quieren, porque mire, están en Cristo, limitados por Cristo. ¿Se dan cuenta? Están en Cristo, pero ahora son esclavos de Cristo. O sea, el hombre o es esclavo del pecado y hace lo que, no lo que quiere, sino lo que el pecado le dice que haga. Eso es otra cosa muy importante. Cuando usted se encuentra con un socarrón o un contumaz, ¿no? Así lo llaman, socarrón o contumaz, que se burlan de Cristo y dice, oh, yo hago lo que quiero. Con mucha paciencia, dígale, no, tú haces lo que el pecado te diga que hagas. Así de simple. No hay libre albedrío. El que está en Cristo es libre del pecado, pero ahora es esclavo de Cristo. Tampoco debemos hacer lo que queremos. Tenemos que hacer lo que Cristo dice. Entonces, ¿qué es nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos? A ver, ¿alguien sabe qué es nuestra vida? Yo lo voy a poner, es una palabra. Facilito. Ni más ni menos. Ahí está. Esclavos. Somos esclavos desde que nacemos hasta que nos vamos a la tumba. Esa es la verdad. Antes de ser esclavos del Estado, somos esclavos del pecado. Pero en Cristo somos libres del pecado, pero esclavos de Cristo. Por eso, Pablo se enfocaba cuando hablaba del sistema de esclavitud en que ya sea la condición social y política que estamos, la verdadera libertad es en Cristo. Suena contradictorio, eso es una paradoja, porque para ser libres en Cristo tenemos que ser su esclavo de Cristo. Vamos a ponerlo. Ya lo puse. Para ser esclavos en Cristo debemos, es un deber, no es una opción. Perdón, para ser libres en Cristo. Debemos ser esclavos de Cristo. Ahora, la primera viene a ser una preposición de estar dentro de Cristo. La segunda viene a ser el genitivo de Cristo. ¿Se dan cuenta? En y de. Si tú quieres ser de, tienes primero que estar en. La preposición es primero que el genitivo. La preposición es primero que el genitivo. Quiere decir, somos en Cristo, en, dentro, para ser de Cristo, genitivo de Cristo. Entonces, esto usted tiene que entenderlo. Usted tiene que entender esto. Preposición, genitivo. Preposición, genitivo. Preposición, genitivo. Y lo voy a escribir aquí.
La preposición es en Cristo, para ser de Cristo. A ver, repite después de mí. Estamos en Cristo, para ser de Cristo. Y eso es muy importante. La preposición en Cristo para ser de Cristo. El genitivo nos ayuda a entender nuestro origen y a dónde pertenecemos. Somos de Cristo. Pero antes de ser de Cristo, debemos estar en Cristo. Somos de Cristo, pero antes de ser de Cristo, debemos estar en Cristo. Entonces, Pablo nos está diciendo, de acuerdo al sistema de esclavitud, o somos esclavos del pecado o no. Y dice ahí, 20, porque mientras eran esclavos del pecado, eran libres con respecto a la justicia. Ahora, muy importante, dice la palabra libre. ¿A qué se refiere la palabra libre? Pablo está haciendo otra vez la comparación. Cuando uno es esclavo del pecado, la cadena aquí, uno no tiene nada que ver con la justicia, porque uno es esclavo. O sea, no estamos justificados, lo que está diciendo Pablo. Estamos en pecado. Somos libres, pero no una libertad positiva, es una libertad negativa. ¿Por qué? Porque en realidad no es libertad. Seguimos siendo esclavos del pecado. 21. No obstante, ¿qué fruto tenían en ese tiempo de aquello de lo cual ahora se avergüenzan? Ahora, bien interesante la palabra vergüenza. ¿Por qué Pablo dice la palabra vergüenza? Porque cuando está hablando a los cristianos en Roma, cristianos que eran esclavos, muchos de los cristianos en Roma habían sido esclavos, hermano. Muchos todavía eran esclavos. El cristianismo, escuche bien, en el primer siglo estaba compuesto en su mayoría por esclavos. Lo voy a escribir aquí. El cristianismo en el primer siglo en el Imperio Romano estaba compuesto en su mayoría por esclavos. Ahí está. Ahí está. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo hablaba esto, los cristianos entendían perfectamente lo que Pablo está hablando. Por eso dice, estoy hablando en términos humanos. Cuando dice en términos humanos, es otra forma de decir, voy a hablar utilizando elementos humanos. A eso se refiere Pablo. Voy a usar ejemplos para que ustedes me puedan entender. Es como el ejemplo que yo uso aquí. Voy a usar, es como digo ahorita yo, déjenme usar ilustraciones prácticas. Cristo es esto, somos los cristianos, estamos en Cristo y al estar en Cristo somos de Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo en ese tiempo, utilizando la ilustración de los esclavos. ¿Me entiende? Entonces, ¿qué es lo que más dice? Dice, ¿qué fruto tenían cuando estaban ahí? Nada, se avergüenza, porque el fin de ellos es muerte. Ahora, Pablo está utilizando el ejemplo de la muerte porque el esclavo realmente, al fin y al cabo, iba a morir. ¿No? Ahora, dice 22, pero ahora que han sido libertados del pecado, fíjese, ahora le quitan el grillete, ya es libre. Oh, soy libre, me voy a ir a las playas de Italia, me voy a ir a Grecia a comer una rica ensalada mediterránea, decía el esclavo. Un momento, antes que te vayas a la playa de Italia, espera un ratito, le dice Pablo. Dice, se han convertido en esclavos de Dios. Ahí mismo dice el 22. Entonces el esclavo que quería irse a la playa de Italia, comer, decía, no, sí, eres libre, pero ahora eres esclavo otra vez. Como que esclavo, ¿sí? Saliste de esclavo del pecado, pero ahora pasas a ser esclavo de Dios. ¿Se dan cuenta que no existe libertad? Claro, hay una gran diferencia entre ser esclavo del pecado y ser esclavo de Dios. Y eso lo dice Pablo. Dice, y ahí dice en 22, ahora que se han convertido en esclavos de Dios, ustedes tienen frutos santos cuyo resultado no es la muerte, es la vida eterna. Entonces,
La pregunta es, ¿de quién quieres ser esclavo? Oh, yo quiero ser esclavo de Dios. ¡Qué lindo! Soy esclavo de Dios. ¡Qué bonito! Ya no soy el pecado porque el pecado me lleva a la muerte. Ahora soy esclavo de Dios en Cristo porque soy justo y eso me lleva a la vida eterna. Y el 23, porque la paga del pecado es muerte. Pablo termina, concluye y dice, porque tienen que saber que cuando usted al soldado que es esclavo se le pagaba con la muerte. Pero el don de Dios, dice Pablo, cuando ustedes son esclavos de Dios, el don de Dios, la dádiva de Dios, el regalo de Dios, no es muerte, es vida eterna, pero es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Entonces, es mejor ser esclavo de Cristo que ser esclavo del pecado. Y con eso Pablo termina esta parte. Entonces, yo les digo, hermanos, ¿qué es la vida cristiana? Antes de Cristo, esclavos del pecado. En Cristo, esclavos de Cristo. Pecado lleva a la muerte, Cristo la vida eterna. Justificados ante Dios por fe en su propiciación y expiación. Sacrificio perfecto ante Dios una sola vez y para siempre. Recuerde eso. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por tu amor y misericordia. Eres un Dios grande y poderoso. Que tu palabra haya sido de mucha bendición para nosotros, de acuerdo a tu palabra, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes, ahora y siempre. Amén.